Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices, soy Fernando Rodríguez, estamos, como no, en el programa Exportadores por el Mundo y vamos a recibir una vez más a Miguel Ángel Martín. Buenas tardes, Miguel Ángel. Desde Latinoamérica. Bienvenidos cómplices del mundo del comercio exterior. Bienvenidos cómplices de aquellos que pensáis globalmente y actuáis globalmente desde vuestras empresas, de vuestros emprendimientos, desde todas vuestras actividades profesionales. Bienvenidos a Exportadores por el Mundo en esta segunda etapa y en este segundo programa de la etapa. Seguimos confinados en España y seguimos confinados en Europa y seguimos confinados en la mayor parte del mundo. Hoy tenemos un día para mí pues bastante especial y significativo, como todos, como el de la semana pasada y lo mismo que os diré la semana que viene. Hoy ya sabéis que Exportadores por el Mundo es gracias y podemos emitirlo y estar aquí presentes en Radio Cómplices gracias a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, a INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, y a MVC, Asesores de Comercio Exterior. Bueno, pues hoy estamos intentando contactar, que parece que los temas técnicos se nos están complicando, pero os voy a contar con quién contamos hoy, aunque ya lo habréis visto en nuestras redes sociales. Como siempre, deciros y animaros a que participéis en el chat de Radio Cómplices, que está abierto, de tal manera que a medida que vayáis podáis seguir participando, comentando y preguntando, y yo le transmitiré a nuestros invitados todas las consultas y comentarios que podáis hacer a lo largo de este programa, de lo que vamos hablando, de lo que vamos comentando y diciendo. Y también, para terminar, gracias por todos aquellos que nos habéis estado mandando esas preguntas, esas cuestiones, para que sea posible responder a vuestras preguntas y a vuestras dudas, que Guillermo Rivas Plata, de ACOCEX y responsable de ACOCEX Responde, va a dar respuesta a esas preguntas y cuestiones que nos habéis hecho llegar. Os recuerdo el correo del programa, os recuerdo el programa de Exportadores por el Mundo. Es muy sencillo, exportadoresporelmundo@acocex.es. Repito, exportadoresporelmundo@acocex.es. Y bien, he dicho todo esto, pues damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Vamos a ver si intentamos contactar y podemos lograr que Alexander Ocampo García, que es director de posgrados e internacionalización de la Universidad de Santo Tomás, con sede en Medellín, Colombia. Además, Alexander es asesor y consultor empresarial y decano de la Facultad de Negocios Internacionales de la misma universidad. Mientras contactamos con él, luego le daremos la bienvenida y le dejaremos saludar. Contamos también con nuestro colaborador habitual y vicepresidente de INFEBEX, Juan Ramón Suárez Terol, que os repito quién es. Es el vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción y Negocios de Comercio Exterior, INFEBEX. Además, es director internacional de Juárez y Asociados, formador de comercio exterior y comercio internacional en numerosas escuelas de negocio y de asociaciones empresariales internacionales, que está en Madrid. Y también contamos con un gran amigo, una gran persona, un grandísimo profesional, como es David Parejo Criado, que fue vicepresidente de ACOCEX cuando yo era presidente ejecutivo de ACOCEX. Ahora vive en el Reino Unido y es consultor de sostenibilidad y de energías limpias. Además, es el fundador de la consultora Easy Network en todo lo que tiene que ver con energías del mundo del comercio exterior. Y allí reside en Londres, allí está en Londres también confinado. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Londres. Hoy hace sol, un poquito fresquito, pero se está de maravilla, mucha vitamina D. Mira, aquí también nos da el sol, sabes, mucho en España, que no podemos salir, poco nos da. Pero bueno, y contamos también con la asistencia y participación, como os he dicho, de Guillermo Rivas Plata, que entrará luego a última hora del programa para contestar las preguntas. Y yo, quien os habla, vuestro consultor de cabecera, Miguel Ángel Martín, que aquí vamos a dar comienzo a todos los temas que tenemos hoy pendientes por hacer y por decir. Bueno, no sé si Alexander, ¿puedes estar ya con nosotros?
Doctor, estimadísimo doctor. Claro. Que parece que los astros no hacen lo posible para que nos podamos escuchar. Bienvenido y buenos días allí en Colombia. Muchas gracias por la invitación y excelente estar en esta mesa con todos y pues un saludo cordial a cada uno de los participantes. Bueno, pues empezamos por ti, Alexander. Vamos a hacer siempre un poquito de la situación actual en la que estamos y me gustaría saber cómo estáis llevando el tema del confinamiento y de qué manera está afectando allí en Colombia pues esta pandemia y de qué manera está afectando allí al comercio exterior colombiano. Bueno, hoy iniciamos la segunda cuarentena. Vamos hasta el próximo 26 de abril. ¿Sí? El gobierno nacional expidió un nuevo decreto donde extiende la cuarentena por otros 14 días. Pues ha sido para todos algo imprevisto. Absolutamente nadie en Colombia, pues, y en el mundo teníamos o sabíamos que esto iba a ocurrir. A los sectores empresariales, al gobierno, a todos, pues ha sido un tema bien delicado y pues se ha tratado de ir mitigando poco a poco pues todo este tema de la pandemia en Colombia. Ahorita llevamos 2.700 personas con COVID-19, 109 personas lamentablemente han fallecido y unas 180 se han recuperado aproximadamente en Colombia. Si se hace un balance general, lo que es Latinoamérica, somos uno de los países donde menos ha afectado el COVID, pues porque lo que ha hecho el gobierno ha sido, nos parece a nosotros, me parece a mí personalmente, muy correcto de irnos aislando poco a poco, pero el rezago está en la economía. Definitivamente los sectores económicos como la industria, la manufactura, el turismo, son sectores muy agobiados y hay algo muy interesante y es que del 100% del tejido empresarial de Colombia, el 80% lo conforman las MIPYMES, que son las pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas son las que hoy más están sufriendo por el paro que se viene desarrollando en Colombia. Pues el decreto es muy rígido, simplemente permite que unos sectores estén trabajando como lo es el alimentario, como la salud, y eso viene pues acarreando inconvenientes a los demás sectores. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial que leía el día de hoy, ¿sí?, habla de que Colombia va a tener, para el 2020 se proyecta un -2 en el PIB, ¿sí? Es decir, Colombia viene creciendo más o menos a un 3.4, 3.6% del PIB cada año, pero va a tener lamentablemente esa contracción. Sin embargo, para el próximo año 2021 habla de que posiblemente se recupere, pero ha sido un tema muy complicado. Nos estamos acoplando a esta situación, las empresas también se están acoplando y pues esperamos que pues esto pronto se solucione y pues bueno, estamos en la casa, estamos confinados y esperando pues a las expectativas de todos los días qué pasa con esta pandemia, pero realmente el sector empresarial, el sector turístico, insisto, el sector de negocios internacionales, de hecho, hoy no se están haciendo exportaciones a muchos países del mundo porque se restringió la salida de elementos básicos para la canasta familiar de Colombia. Es decir, no estamos exportando agricultura, no estamos exportando manufactura, porque se tiene por decreto presidencial que quedar primero en nuestro país para abastecer a todas las ciudades y de pronto los remanentes o lo que vaya quedando se pueda exportar. Entonces en esa situación estamos hoy en Colombia. Sí, bueno, un poquitín semejante, parecido a lo que estamos viviendo aquí en Europa. David, ¿cómo se está viviendo allí en el Reino Unido, ya en periodo post-Brexit? Bueno, pues aquí efectivamente parece que... David, ¿estás ahí? Hola.
Parece que hemos perdido a David. Bueno, pues Juan, ¿estás tú ahí? Sí, por aquí estoy, sí. Bueno, pues Juan, mientras recuperamos la comunicación desde Londres, parece que estamos hoy un poquitín gafados, pero bueno, vamos poquito a poco haciéndolo. ¿Cómo se está viviendo esto, Juan, un poquito comparadamente? ¿Ha habido alguna novedad respecto a este buen confinamiento ahora que sí se está pudiendo salir a trabajar, menos los sitios y los lugares de ocio, pero que se ha vuelto un poquito, se intenta volver a un poquitín antes del gran confinamiento que separó todo el sector, ¿no? Sí, bueno, yo veo que en general, por suerte, no es solo en España, pues, tanto la demanda como la oferta, y ahora lo explicamos un poquito más, que estamos bajo un perfil muy bajo y casi en estancamiento, ¿no? Obviamente, a nivel de demanda, pues hay una menor demanda global, con lo cual las exportaciones, pues bueno, pues quitando algún sector que puede ser estratégico, como puede ser parte del agroalimentario, por ejemplo, donde sí hay una mayor demanda, por ejemplo, de Europa, entonces, bueno, pueden de alguna forma salir relativamente beneficiados. Todo el sector agroalimentario, al quedarse la gente en casa, etcétera, pues parece que tiene algunos elementos positivos. Luego la tecnología de consumo doméstico, por ejemplo, tipo ordenadores, pero creo que son un poquito los peanuts, porque eso al final no va a tirar de la demanda en general, ¿no? Estamos hablando de elementos que marginalmente están siendo beneficiados en puntos determinados, pero creo que la demanda a nivel global se ha ido hacia abajo, ¿no? Y los abastecedores igual, los suppliers. Hoy estaba hablando para un cliente que tengo de Estados Unidos y estamos analizando el efecto que está teniendo en las empresas del IBEX 35 el COVID. Y la mayor parte de las empresas que hemos hablado del IBEX 35 nos estaban diciendo que bien por el lado de la demanda o no tenían clientes o los clientes no consumían lo que estaban haciendo, o bien por el lado de los suppliers no podían suministrarles los componentes, los elementos clave para poder realizar su producto o servicio. Con lo cual, la situación creo que es de incertidumbre. Veremos cómo vamos evolucionando, pero en principio yo diría que salvo esas dos áreas, puede haber alguna más, pero es marginal. En general estamos en una situación de perfil bajo, de estancamiento, y ver un poco en las próximas semanas lo que va a suceder. David, ¿estás ahí con nosotros? Sí, estoy aquí. No sé por qué se ha cortado y estaba hablando conmigo mismo. Pues venga, transmite tu conocimiento y tu sabiduría a esa conversación, que la escuchemos todo. ¿Cómo está la situación allí en el Reino Unido y además en época del post-Brexit? Sí, bueno, comentaba un poco que aquí como que ha venido la ola un poco más tardía, ¿no? Parece ser que llevamos como entre 1 o 2 semanas de retraso respecto a lo que ha pasado en Italia o en España, ¿no? Si bien es cierto que la gente en general sigue un poco desconcertada, está entre que no se lo cree y en estado un poco de shock. Sí es verdad que nos llegó una carta, yo creo que a todos los residentes en el Reino Unido, del señor primer ministro, hace una semana aconsejándonos de quedarnos en casa, aunque todavía se permitía pues el poder salir a hacer ejercicio, el salir a pasear. Es evidente que bueno, pues no hay un cierre total, o sea, todavía hay gente que sale a correr cuando vas paseando. Sí es verdad que se toman precauciones, se guardan las distancias, o sea que esos temas sí, pero no hay esa sensación de cierre total. Es decir, todavía yo creo que la gente no tiene ese sentimiento. También es verdad que bueno, es el factor psicológico, ¿no? El poder salir a tomar aire fresco, más ahora que además ha llegado la primavera, que está haciendo unos días aquí de sol impresionante, y como sabéis, aquí esto no es habitual, o la gente quiere salir y tomarlo, ¿no? Y luego te decía un poco que a nivel más de comercio y demás, bueno, se siguen manteniendo servicios mínimos en el transporte para los trabajadores más sensibles que tienen que seguir ir a trabajar. Las tiendas más de alimentación siguen abiertas. Casi todo el resto de elementos están cerrados. A día de hoy no hay una nueva orden de cuándo o no cuándo. Sí es verdad que, bueno, pues como sabe, mi mujer trabaja es médico, y se prevé que el pico en principio fuerte llegue a finales de esta semana, con lo cual pues seguramente se tomarán más medidas, ¿no?
Y lo que sí está claro es que aquí parece que está pegando fuerte este tema en cuanto a afectados y en cuanto a gente pues que no llega a otro día, ¿no? Sí, la verdad que bueno, todo más o menos es una cuestión semejante. A mí, yo creo que Alexander lo ha comentado muy bien un poco al principio, cuáles son los sectores de mayor relevancia que se están produciendo en Colombia, como es el turismo. Yo creo que se coincide también aquí en España. El sector es la primera industria del país, el turismo, y de 47 millones de visitantes que se tienen aproximadamente, con sus más y sus menos, lógicamente, diferencias de miles arriba, miles abajo, pero yo creo que este año va a ser un poco desastroso, ¿no? ¿Cuál es el sector que piensas que va a tener mayor repercusión en la economía británica, David? Bueno, como sabes, sobre todo aquí en Londres es el centro neurálgico financiero, ¿no? Entonces, claramente uno de los motivos por los que se retrasó tomar medidas, que ahora se está criticando mucho al gobierno, era por no ralentizar la economía, ¿no? Por todo lo que supone. Y bueno, pues es verdad que ahora mismo la siguiente ola, independientemente ya del virus y de lo que pueda causar, es una recesión económica. Entonces, yo creo que el sector financiero se va a resentir mucho y eso va a afectar todavía más a Londres. Londres, pues como sabéis, con el Brexit, pues se ha visto afectado. Muchas grandes multinacionales y bueno, pues representantes internacionales han salido de Londres. Y ahora esto va a ser otro tiro, ¿no? a la línea de flotación. Yo creo que es el sector que más se va a ver afectado, aparte de, pues lógicamente, muchos otros, como tú bien dices, hasta que esto se recupere. Ciudades como Londres, que también es un punto central de turismo, pues se va a afectar muchísimo, y todo lo que lleva la actividad que trae, ¿no? Desde bares, restaurantes, todo lo que retroalimenta un poco la economía, ¿no? Tiendas, pues se va a ver afectado, ¿no? En ese aspecto todo el mundo está intentando ver pues qué va a pasar, ¿no? a partir de esta situación. Yo me gustaría también un poco conocer cuál es la visión que se tiene desde Colombia, Alexander, de lo que ha supuesto el Brexit, y si esto también va a afectar a la manera de hacer negocios con el Reino Unido que se tiene desde Colombia. Lógicamente, ese tratado de libre comercio que existe con la Unión Europea, entre Colombia y la Unión Europea, ha pasado a segundo plano al mercado británico. Me gustaría saber un poco cuál es tu visión y si realmente esto va a tener algún tipo de incidencia o está teniendo una incidencia en el momento que pasemos de esta crisis, de esta pandemia, va a tener en el volumen, el comercio exterior entre Colombia y el Reino Unido. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, para las grandes empresas, que son las que tienen inversiones poderosas en el Reino Unido, van a estar bastante afectadas. Realmente el intercambio comercial con el Reino Unido ha venido creciendo pues, en estos últimos años gracias al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero ahorita pues que está esa separación, al Ministerio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le tocará renegociar, ¿sí? Y tratar de que no se afecte mucho las inversiones que tenemos o que tiene Colombia hoy en el Reino Unido, ¿sí? También es de participar que hay algunas compañías acá en Colombia que vienen desarrollando procesos de internacionalización, y pues estaríamos a la espera de cómo o qué se define a través del Brexit y pues cuáles son esos pasos a seguir para desarrollar o tratar de implementar lo que se venía haciendo con el Reino Unido. Eso es pues como básicamente lo que hacemos desde Colombia. Y Juan, tú que tienes una visión un poquitín más, con más globalidad de más países, lógicamente desde Asia y desde la propia Unión Europea, ¿de qué manera afecta el Brexit y con esta situación en la que estamos viviendo ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu interpretación o el pulso que tú tomas en las relaciones comerciales entre la Unión Europea, el Brexit, entre Latinoamérica y lógicamente el Reino Unido? ¿De qué manera España va a poder beneficiarse de eso? ¿Va a ser un punto de encuentro? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu impresión? Lo dudo. Sin querer ser Nostradamus, yo lo veo negativo y veo difícil que podamos tener sectores de oportunidad o situaciones que vayan a mejorar. Ahí es cierto que a veces hay un poco siempre de cierta paranoia, especialmente en algunas comunidades autónomas, pero sí es cierto que las relaciones veo muy complicado que vayan a ser mejores que anteriormente. Un país que cree unas barreras determinadas ante el resto del mundo y ante sus antiguos socios
difícilmente podrá mejorar. Es cierto que podemos paliar de alguna forma los problemas que va a acarrear esa salida, pero es obvio además que estamos hablando de un país y sobre todo un gobierno tremendamente proteccionista. Yo esto del coronavirus, del COVID, lo veo también en el sentido de qué va a pasar en cuanto al proteccionismo, no solo el Reino Unido, sino otros países y otras zonas, especialmente Europa, por ejemplo, el caso del bloque chino, Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir en cuanto a proteccionismo? Porque a lo mejor sí podemos asistir, vuelvo a decir sin querer ser Nostradamus, pero es posible que los países empiecen a tomar una cierta deriva proteccionista, que se veía viendo en los últimos años, pero esto puede acelerarlo de alguna forma. Yo, por ejemplo, he visto que en algunas comunidades en España el miedo al Brexit pues digamos, empezado iniciativas como el cheque Brexit, por ejemplo, el IGAP en Galicia está preparando a sus empresas para esa nueva situación. Sí, también en Murcia, que aquí el Instituto de Fomento de la Región de Murcia también, el famoso cheque Brexit. Exactamente, es lógico que tengan miedo, se estén preparando. A mí eso me parece fantástico, que estén preparando. Pero sobre todo el principal problema que podemos tener, y para Latinoamérica también, es el proteccionismo. Si tanto la Unión Europea como Reino Unido por su parte, Estados Unidos por su parte y China por su parte toman medidas proteccionistas, al final quien peor lo va a pasar son bloques como Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues creo que lanzas ahí un buen punto de partida de análisis que sí me gustaría, ya que lo has lanzado, pues me gustaría trasladarlo. Alexander, ¿tú crees que va a haber una vuelta al proteccionismo o vamos a seguir en la línea del libre comercio? No, definitivamente, luego de esta pospandemia, ¿sí? Muchas reglas en el comercio internacional van a cambiar, definitivamente. No quiero decir que nos vamos a cerrar hacia el proteccionismo, pero sí grandes países como lo decía Estados Unidos, China, van a empezar a enfilar, a cerrar fronteras, ¿sí? Lo que va a permitir que Latinoamérica, especialmente países en vía de desarrollo como Colombia, pues no tengan crecimientos como los que se venían desarrollando o los que se están haciendo actualmente. Para nosotros hoy pues no es conveniente que se cierren fronteras, pero definitivamente con esta pandemia posible eso vaya a pasar hacia futuro. Hay que tener algo claro también, y es que el sector turismo a nivel internacional, digamos que va a ser uno de los más afectados si se empieza a cerrar fronteras como lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Colombia viene creciendo entre un 12 y 17% en temas de turismo. Llegan aproximadamente unos 2 millones de turistas al año. No lo comparo con las cifras de España, que son casi 45, 50 millones de turistas al año. Pues obvio, es la puerta de entrada a Europa, pero pues venía creciendo muy significativamente, y todo esto nos ha parado. Entonces se viene una reflexión muy grande, inclusive hasta el momento de comprar cosas, ¿sí? Y la reflexión es si realmente se necesita, la reflexión es si realmente se requiere, la reflexión es ¿qué compro primero? ¿O compro un coche, o compro educación, o compro alimentación? O sea, esta pandemia nos tiene también que invitar a reflexionar sobre las prioridades que tiene el ser humano, ¿sí? Le escuchaba en un discurso a Donald Trump cuando decía que inclusive no solamente el confinarnos nos va a ayudar a la pandemia, pero si estamos mucho tiempo en confinamiento podemos morir. No literalmente, pero se habla del tema económico, ¿sí? Definitivamente los países no pueden estar cerrados, no pueden estar confinados, pero con esta situación pues vamos a tener grandes inconvenientes a futuro. David, ¿tú cómo lo estás viendo el tema del proteccionismo? ¿Va a haber una vuelta al proteccionismo? En términos generales, ya sabemos que ayer el Reino Unido, lógicamente, ha vuelto al proteccionismo, de tal manera que se ha marchado de la Unión Europea, pero ¿cómo lo ves? También es el centro de la Commonwealth, ¿no? De tal manera, las relaciones del Reino Unido con sus ex colonias británicas son siempre también muy importantes. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción desde allí, desde el Reino Unido? Bueno, yo creo que desde aquí claramente el hecho de salirse de la Unión Europea
ellos han intentado reforzar todas las relaciones con países Commonwealth, ¿no? Pues porque pues recuperar un poco también zona de influencia y de poder y de, bueno, pues de trading, ¿no? En ese aspecto. También es cierto que aquí ahora mismo, como bien comentaba Alexander, esto es una llamada, ¿no? O sea, curiosamente con todo esto que ha pasado, se han registrado los niveles más bajos de contaminación en el planeta de los últimos 40 años. Y aquí se está empezando a defender un poco ese movimiento, ¿no? De, bueno, pues gracias a esto vamos a poder volver a recuperar economía local, no vamos a tener que utilizar tanto todo el tema del transporte internacional que está afectando tanto al planeta, vamos a recuperar toda la producción local en granjas, en agricultura, en fin, ya sabéis que el Reino Unido es un importador nato, pero están intentando tomar este mensaje pues para aprovechar esto como una oportunidad. Y sí es verdad que yo creo que bueno, pues se está recibiendo el mensaje, que ahora mismo, después de todo esto, de lo que está pasando, es una línea que hay que valorar, es decir, no cerrarse en plan exclusivo, pero sí a lo mejor volver a retomar esa producción local para evitar pues todo esto que estábamos generando con el tema también de la contaminación del planeta, ¿no? Entonces yo creo que hay ahora mismo una especie de sentimientos encontrados. Y aquí el Reino Unido está intentando ver todo como oportunidades, tanto de refuerzo de producción local como pues siguen en la línea de reforzar también esas líneas históricas que han tenido con países Commonwealth, ¿no? Sí, perdonad, que me estaba hablando yo solo, tenía el micrófono ahí puesto. Otra cosilla que entonces sí que me gustaría ir comentando, ¿pensáis que este confinamiento va a cambiar las formas de trabajar, las formas de hacer negocios también de esta manera a nivel internacional? Las empresas que hayan tenido abandonadas o una porque no tenía muy en cuenta, como es el uso de las tecnologías, van a hacer que vean el uso de la tecnología, el uso la forma de trabajar, lo que llamamos el teletrabajo. ¿Pensáis que es una nueva línea que va a cambiar las formas de las relaciones comerciales y sobre todo de las relaciones internacionales? Juan, ¿qué opinas? Yo tengo mis serias dudas. Creo que, fíjate, ya en las otras crisis, ya no digo sanitarias, pero en la crisis del 2008 iba a haber tantos cambios. Yo me acuerdo que creo que era Sarkozy, vamos a redescubrir la democracia, vamos a volver a definir lo que es el capitalismo, todas estas cosas. A los 4 años en Londres tenía los mismos bonos vendiendo derivados, donde está David, Londres ya volvía a estar champán por todos lados, la gente ya se había olvidado de casi todo y ya estábamos otra vez en una senda de crecimiento. Yo soy generalmente bastante no digo pesimista, pero sí, bueno, pues no sé, no me creo demasiado este tipo de situaciones, pero es cierto, y sí he visto que la gente, por ejemplo, y creo que es algo positivo, se ha empezado ya a dar cuenta que, por ejemplo, el teletrabajo, no exclusivamente el teletrabajo, que puede ser una ayuda perfectamente para nuevas formas de relacionarse con su propia empresa, y eso yo creo que gente que lo estaba dejando al margen bastante y que se pensaba que, por ejemplo, en un despacho de abogados había que estar allí de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pues a lo mejor se dan cuenta de que acercarte al puesto de trabajo físicamente o coger un medio de transporte, pues a lo mejor no es tan importante y se pueden hacer muchas cosas y en ese sentido. Y creo que por ahí sí va a haber pequeños avances y que nos vayamos acostumbrando a lo mejor en nuevas formas de trabajo. Fíjate a nivel personal incluso cómo la gente empieza a dominar muchísimo mejor las videoconferencias, ¿no? Que hasta hace 2 semanas había gente que no, hablabas de Skype y te decía, sí, eso. Pero bueno, a mí me gusta más verme personalmente. Pero en ese sentido sí las formas de trabajo, los bancos y las empresas cada vez tienen los RP mejores, los CRM mejores, con lo cual en ese sentido sí puede haber una mejora en productividad, porque al final eso va a ser productividad también para las empresas, ¿no? Yo en eso sí soy positivo. En lo que va a resultar el confinamiento, no tengo ni idea, porque la humanidad es capaz de adaptarse a todo y cambiar continuamente. Y la crisis del 2008 pensamos que iba a ser el cambio absoluto del capitalismo y 3 años más tarde estábamos igual. ¿Cómo se está viviendo esta tendencia allí en Colombia? ¿Cómo estáis viviendo esta situación de tener que trabajar en casa? Alexander. Bueno, definitivamente eso es un aprendizaje porque realmente no estamos preparados para esa situación, ¿sí?
El teletrabajo para todos ha sido algo nuevo, a pesar pues de que algunas compañías, muy pocas, pues desde sus inicios o desde hace muchísimos años lo venían realizando. El no tener ese roce social, ¿sí? El no ver al otro, el tener lamentablemente ese distanciamiento ha repercutido entonces en esta situación. También creo que realmente los cambios que se vengan en la forma de trabajar no sean muchos, pero sí considero que algunas empresas van a aprovechar este momento como oportunidad, es decir, de pronto a través de las páginas web, a través de los domicilios o de las entregas a casa que no se venían realizando, hoy se ve pues que esto es lo que más está desarrollando y también nos implica adaptarnos a lo que se viene, insisto, este tema de pospandemia, o sea, aquí estamos hablando ya de un tema sanitario, de un tema médico que asusta, ¿sí? Y necesariamente después, por ejemplo, lo hablaba el presidente de la República ayer en una locución, después del 27 de abril, Colombia no va a ser la misma, ¿sí? Vamos a cambiar en muchos aspectos y uno de ellos debe ser lo social, ¿sí? También en la forma inclusive de hacer trabajo, que no se llegará a un 100% de teletrabajo, pero me uno a las palabras de mi compañero, donde habla de que muchas empresas van a identificar en estos momentos de coyuntura o en estos momentos de caos, si lo podemos denominar así, que a través del teletrabajo se pueden ahorrar inclusive puestos, se pueden ahorrar dinero, horas, y pues puede ser mucho más rentable y más beneficioso para las compañías. Entonces, eso pues después de que vaya pasando esto, se analizará qué es lo que pasa, pero ha sido algo de aprendizaje de todos los días para todos los sectores, pues que no manejábamos, porque me incluyo ese tema del teletrabajo. Hago aquí una pequeña acotación, Miguel Ángel, y es que en el sector donde estoy yo, que es la educación, también a los estudiantes universitarios les ha sido algo difícil conectarse al mundo digital. ¿Quién creyera? Ellos mantienen conectados al mundo digital, pero recibir la clase de manera digital, de manera virtual, ha sido bien complicado. Nos ha tocado hacer múltiples estrategias para que los chicos puedan recibir las clases, y pues lo venimos desarrollando de la mejor manera, pero realmente esta situación nos apremia y nos invita también a ser más recursivos. Sí, bueno, luego es un tema que sí me gustaría entrar a analizar, que es el tema de la formación y de la educación existente en el comercio exterior, pero es verdad que parece ser que la gente joven como que está más conectada al mundo tecnológico, luego es a base de ocio y a base de divertimento, luego a la hora de como herramientas de trabajo resulta que no están tan duchos ni tan puestos, con lo cual creo que su formación tecnológica ha ido por un camino y no ha ido tampoco en un nivel productivo, ¿no? Pero bueno, luego si queréis lo comentamos. Sí me gustaría saber tu opinión, David, sobre todo este tema. ¿Qué es lo que se está viviendo allí en el Reino Unido con este uso de la tecnología? Si va a haber un antes y un después. ¿Cómo lo estás viviendo allí en el Reino Unido? ¿Qué es lo que te suena al mercado o estás entre las percepciones que puedes tener? Bueno, yo creo que aquí la percepción es que esto nos está dando la oportunidad de anticipar, incluso acelerar una transición hacia el futuro. Es decir, está claro que este parón que ha sido global, ¿no?, ha hecho como que nos paremos, ¿no? El planeta se para, ¿no? Y nos sirve un poco para reflexionar todos, ¿no? Pero sí es verdad que anticipa un poco ese futuro en el sentido de que todo lo que es el teletrabajo, las tecnologías, es decir, se prevé, ¿no?, que la mayoría de los nuevos empleos, las nuevas formaciones y demás, pues va a tener mucho de teletrabajo, de utilización de nuevas tecnologías. Aquí se dice que la gente además pues va a trabajar de autónomo por proyectos, va a poder trabajar en múltiples diversos trabajos al mismo tiempo. En fin, esto está un poco anticipándolo. También te puedo decir que cuando a alguien le fuerzas, porque esto es forzado, pues la gente, en lugar de tomarlo como una oportunidad, lo toma un poco como, oye, de la parte de la precaución y de un poco el rechazo, ¿no? Entonces, quizás son esos dos elementos ambivalentes, ¿no? Yo creo que aquí sí se mira como una oportunidad, se anticipa que es un buen momento para aprender, ponerse las pilas
utilizar toda esa tecnología y saberla además ponerla en valor en el día a día, en tu trabajo. Se lleva mucho aquí como sabes, el combinar el trabajar por proyecto, el trabajar de freelance, el trabajar en coworking places en el sentido de centro de trabajo compartido y demás. Yo creo que eso se va a estandarizar. Además, las empresas a día de hoy tienen que cambiar el chip y yo creo que aquí está la clave, ¿no? Tenemos que cambiar el chip todos, tanto los empresarios como los trabajadores. Es decir, si no hay un cambio de mentalidad conjunta, lógicamente esto puede ser, en lugar de proactivo, retroactivo, ¿no? Entonces, yo creo que quizás es esto, ¿no? Es una nueva manera de ver las cosas y anticipar una manera de trabajo que va a ser evidente en un futuro próximo. Bueno, pues me parece muy bien todo lo que estamos viviendo y las ideas que estáis aportando. Creo que ahora Juan ha desaparecido. Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ah, perdón, sí, que te he visto aquí y no te había seguido. Pues oye, me parece... ¿Perdón? Estaba escuchando atentamente a David, muy interesante. Ah, perdona, sí. Es que se me habéis movido aquí en la pantalla y entonces de repente no lo he visto y es que de repente me sales abajo. La tecnología, como bien has dicho, esto de las reuniones, estamos aprendiendo todos muchos, ¿no? Con además la cantidad de ofertas que hay para tener encuentros virtuales, me parece que ha sido una cosa de desarrollo importante y estas son de las nuevas tendencias de cómo se va a hacer y el conocimiento del uso de las nuevas tecnologías. Bueno, pues sí me gustaría que nos metiéramos ahí, sobre todo por teniendo a Alexander, por la importancia y la relevancia que tiene de su puesto ahí en la Universidad de Santo Tomé, que me dijeras o analizáramos y viéramos entre todos cómo veis la formación en el tema del comercio exterior. ¿De qué manera se está analizando y se está viendo? Y si realmente los alumnos a los cuales se le prepara en materia de comercio exterior están aprovechando todo el potencial que supone el mundo del comercio exterior y si realmente están encontrando también una salida a este conocimiento que adquieren en las universidades, en las escuelas de negocio. Alexander, ¿cómo lo ves? Bueno, claro, muchas gracias, Miguel Ángel. Mira, nosotros como país en vía de desarrollo venimos trabajando fuertemente todas las dinámicas del comercio internacional y de los negocios internacionales. A los estudiantes se les prepara con las últimas dinámicas, tendencias, trabajo colaborativo, coworking, como lo hablaba David, con respecto a lo que se viene desarrollando hoy en el mundo, ¿sí? Estas situaciones nos han ayudado a reflexionar y a analizar muy bien que también tenemos que preparar a nuestros estudiantes para el caos. Y dentro del caos se pueden generar las grandes oportunidades, como lo que se está viendo hoy con nuevas startups que vienen creciendo, con nuevos emprendimientos digitales. Hoy por hoy nosotros no formamos a los chicos para que vayan a trabajar al puerto, un ejemplo de Cartagena, Buenaventura, Santa Marta, no. Los invitamos para que reflexionen y sean los líderes, sean los gerentes que puedan intercambiar procesos, proyectos, productos en el mundo. Que no van en el mundo grande, que van en el mundo pequeño, para que puedan desarrollar más fácil todo lo que se viene con el comercio internacional y los negocios que hoy se está haciendo, ¿cierto? También procuramos porque nuestros estudiantes en la Universidad de Santo Tomás en Colombia se internacionalicen, no a través de los movimientos que se hace de personas de un país a otro, sino a través de las redes, sino también a través de las clases espejo o todo lo que se puede desarrollar con grandes expositores, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo podemos llevar al aula de clase? Al estudiante se le debe enseñar a través de la praxis, la praxeología, la práctica y la teoría, y aprovechar estas contingencias para que hayan esas reflexiones dentro de los negocios y el comercio y se pueda desarrollar hacia adelante todos estos emprendimientos, porque al estudiante se le incita y se le convida para que desarrolle emprendimientos, para que pueda trabajar de la mejor manera todo lo que tiene los negocios internacionales.
Muy bien, Alexander, desde tu punto de vista. Ramón, Juan, me gustaría saber tú como responsable de Infebex en el área de formación y que tú das formación tanto en español como en inglés y bueno, tienes tú una experiencia muy dilatada y muy ampliada en todos los niveles del mundo del comercio exterior. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Estamos formando bien a los alumnos para encargarse del mundo del comercio exterior? ¿Sí o no? Bueno, no quiero decir exclusivamente que no, pero tengo serias dudas, por lo menos aquí en España, comparado con otros mercados, y es un poco adaptar un poco la oferta y la demanda, ¿no? Yo creo que se siguen demandando muchísimas áreas de conocimiento que en pocos años van a tener muy poca relevancia. Por poner un ejemplo, el tema jurídico. En muchos despachos, y se están dando cuenta ahora además, que los servicios jurídicos van a suponer una reducción importante con algo tan simple como es un algoritmo. Muchísimos de los casos de justicia que se están llevando ahora mismo podrán ser solventados si hay una iniciativa tanto del Estado como de los propios despachos de abogados, y se va a reducir muchísimo la necesidad de ese tipo de profesionales, y sigue existiendo. Sin embargo, el área tecnológica, que va a tener muchísima más referencia en el futuro, seguimos teniendo incluso menos estudiantes en tecnología. Áreas como Big Data o inteligencia artificial van a tener un desarrollo importante, y las ramas tecnológicas siguen siendo, las ramas técnicas, lo que se llama el STEM, sigue siendo, digamos, no el pariente pobre, pero sí no suelen tener tantos estudiantes como esas áreas. Eso en primer lugar, ¿no? Y luego está la profesionalización. Los estudios generalistas son buenos y obviamente todos los que estamos aquí hemos estudiado, y en ese sentido es fantástico, pero hay que profesionalizarlos más. En el comercio internacional, yo creo que de alguna forma es muy reducido con lo que los profesores mandan. Y ahí lo que decíamos, la homogenización es importante. Soy un ruido por ahí, si alguien está tocando algunas teclas, se oye algo por detrás. Estamos en ese sentido de la profesionalización, ¿no? Desde Infebex, desde Acocex, estamos ahora, intentando adaptarnos a eso, un poco al sistema anglosajón, el International Trade Professional. Lo que intentamos es, a través de un sistema online, intentar establecer esos cursos de relativa poca duración, intentar dar ese elemento profesional, ¿no? Y sobre todo el nivel inglés. En nuestra área de comercio exterior, y si nos centramos en esto, la lengua inglesa va a ser fundamental para que podamos llegar. Obviamente Latinoamérica en eso está bastante más avanzado que nosotros. Yo, los alumnos que he tenido siempre en los posgrado, normalmente si teníamos un 50% de alumnos de Latinoamérica, sabía que podía dar la clase en inglés, pero sabía que el 50% de español me iba a suponer un problema enorme. Y de hecho, en muchas escuelas de negocios españolas no nos dejaban dar el curso en inglés por esos alumnos españoles. Entonces, esos elementos son importantes. Y luego, una última reflexión. Actualmente hay que pensar que dar una clase, especialmente en comercio internacional, es mucho más sencillo para el alumno y mucho más complicado para el profesor o para el tutor. Y lo digo claramente. Si tú estás dando una clase, en cualquier momento un alumno cogiendo simplemente un smartphone puede saber exactamente si lo que estás diciendo es verdad o no, y 15 segundos más tarde levantar la mano y decir: profesor, lo que usted está diciendo está equivocado. Para ellos, como alumno, es mucho más sencillo, porque ahora hay unas infografías maravillosas donde puedes ver el cambio de los productos interior brutos de los países en 10 minutos, y estás viendo los últimos 40 años cómo ha cambiado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los profesores tenemos que adaptarnos porque se nos está echando encima y tenemos que hacerlo bien. O definir también otra forma de qué es lo que enseñamos, ¿no? Esto sí que me lleva a ti, David, porque tú fuiste el ideólogo y el que hace ya muchos años en Acocex hablaste de lo que hacía Acocex, ¿no? Y esas 4 palabras tuyas que creo que muy bien definían qué es la formación de Acocex y qué es la actividad de Acocex, ¿no? Esas los pasos para la internacionalización, que eran informarse, formarse, prepararse y actuar. ¿Ha cambiado esta filosofía tuya que inculcaste en Acocex o sigue siendo válida? Bueno, yo creo que como todo evoluciona, ¿no? Está claro.
Y ahora, como decíamos, esto, lo que está pasando a día de hoy, va a cambiar, yo creo, radicalmente la forma de hacer negocios y a nivel internacional, y eso va a afectar a todos los sectores, incluyendo la formación. Ahora, como sabes, se habla mucho de economía circular, economía compartida. Yo creo que la formación va a convertirse en una formación circular compartida, donde ya no va a haber tanto profesor hacia alumno, sino que va a ser un círculo. La información existe, está ahí, cada vez es además muy accesible, como bien dice Juan Ramón, ¿no? Con toda la tecnología. Yo no creo que ya sean formaciones a partir de ahora de informar, es más de apoyarse, y apoyarse además y retroalimentarse mutuamente, profesor, alumno y viceversa, porque esos mismos alumnos pueden convertirse en lo que se llama key change makers, ¿no? Emprendedores que quieran pues montar sus negocios y que necesiten asesoramiento, con lo cual el profesor se puede convertir en un asesor, ¿no? en un miembro del advisory group del emprendedor y participar, ¿no? con ellos y así aprender además, ¿no? mutuamente. Yo creo que todo eso va a cambiar y esto además va a cambiar para mejor, es decir, que no sea una llamada de preocupación, sino de esperanza. Y yo creo que al final uno de los elementos importantes en ese cambio de mentalidad va a ser esa adaptación, ¿no? Esa formación de formadores donde todos vamos a cambiar un poco ese paradigma para mejor, ¿no? y generar esos entornos colaborativos circulares de los que tanto se habla, ¿no? Exacto. Creo que veis por ahí, vamos a cambiar a ser tutores mentores, ¿no? Que eso va a ser un poco el cambio del posicionamiento de la figura del profesor. Pasar a ser más un tutor, un mentor, alguien que dirija el conocimiento. Bueno, pues estamos ya terminando el programa de Exportadores por el Mundo, hoy lunes 13 de abril, pero antes de dar paso a las preguntas que nos han hecho y pedir las respuestas, lógicamente, a Guillermo Rimas Plata, el secretario ejecutivo de ACOCEX y responsable del programa ACOCEX Responde, sí me gustaría, antes de terminar, porque luego nos va a pillar el tiempo, que sí nos diréis, por favor, un pequeño resumen de vuestra actividad profesional y a la entidad que representáis. Empezaría por ti, Alexander. Cuéntanos un poquito. Claro, Miguel Ángel. Bueno, soy actualmente el director de posgrados e internacionalización de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Es el primer claustro universitario de nuestro país. 440 años de existencia tiene la Santo Tomás en Colombia. Soy de profesión administrador, especialista y tengo una maestría en comercio internacional. También me he desempeñado como decano de la Facultad de Negocios en la misma universidad, director de negocios internacionales de varias compañías en Medellín y asesor y consultor para otras compañías en Panamá, Perú y México. Muy bien, muchísimas gracias, Alexander. David, cuéntanos un poquito tu actividad actual, ¿en qué estás metido ahora mismo? Bueno, yo como emprendedor nato voy a coger a Alexander para mi propia empresa seguro, después de lo que he oído. Bueno, yo como sabes... Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo como sabes soy economista especializado en comercio internacional y he trabajado en diferentes industrias en diferentes países y bueno, uno de los primeros socios, como sabes y como bien decías, de ACOCEX, con mucha ilusión, y ahí seguimos. Y bueno, he trabajado los últimos años, pues ya más de 15 años en Clean Tech y Clean Energy, energías limpias, y últimamente estos últimos años aquí en Londres, donde llevamos ya más de 6 años en esta última etapa, en la parte de sostenibilidad, más en el tema de pues, medio ambiente, impacto social y economía circular. Por eso estos temas me apasionan muchísimo, así que muy abierto a cualquier idea, iniciativa o persona que quiera compartir esta visión. Perfecto, bueno, y Ramón, tú que eres ya un habitual y la semana que viene seguiremos contando contigo. Juan, cuéntanos actualmente en qué proyectos en el que estás metido, además de tus labores dentro de Infebex. Perfecto, pues como sabéis soy director de Comercio Internacional de Juárez y Asociados, un despacho donde yo llevo la parte de internacionalización de empresas y por otro también, bueno, soy consultor del ICES para algunos de sus programas y de las cámaras de comercio. Y bueno, pues estamos viendo ahora como ciertos sectores más tecnologizados están acercándose a nosotros, lo cual es un buen síntoma para la economía española
evitando obviamente este momento que tenemos ahora mismo del COVID, ¿no? Y luego la parte de formación, que todos los que nos dedicamos a comercio exterior es como nuestra vocación, lo sabe Miguel Ángel o Guillermo o David, que llevamos años en esto, que siempre dedicamos una parte a la formación, ¿no? Y bueno, pues he dirigido en los últimos años un par de másters de comercio internacional y ahora mismo estamos en la introducción de estos cursos ITP, el International Trade Professional, que vamos a intentar establecer, si podemos, como certificaciones, homologaciones o como una referencia en el mercado para esas titulaciones de aquellos que quieren ser lo que se diría en Inglaterra los practitioners, los que llevan a cabo, los que operan en comercio internacional. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, pero no os vayáis porque sin duda os van a gustar las preguntas que nos han formulado nuestros oyentes, nuestros cómplices de Exportadores por el Mundo, y que ahora Guillermo Rivas Plata, el responsable del programa ACOCER Responde, les va a dar respuesta. Guillermo, ¿estás ahí? Buenas tardes a todos. Pues a ver, Guillermo, mira las preguntitas que nos han dado. Van un poco monotemáticos con el tema y que lógicamente ya hablamos la semana pasada, también lo fuimos comentando y lo estamos comentando también en esta. Es inevitable hablar de estos temas. Una pregunta que nos ha llegado y nos la pregunta Andrés. Dice, ¿cuáles son los últimos productos EPI que están bajo control de garantías sanitarias al fabricante y qué garantías son estas? Empieza por decir que es un producto EPI. Sí, ¿verdad? Fuera de la broma, ¿no? Fuera de la broma del programa de niños. Bueno, estamos hablando de productos de carácter sanitario, productos de primera necesidad o necesidad básica y que se utilizan, digamos que en el día a día del uso hospitalario sanitario. Estamos hablando de lo que hoy se habla todo el mundo, ¿no? Unas mascarillas, las batas, los guantes, en fin, toda esta variedad de productos, ¿no? Bueno, pues atendiendo, si te parece, Miguel Ángel, que tenemos muy poquito tiempo, la pregunta que nos ha hecho Andrés, creo recordar que era, bueno, vamos a ver, como bien es sabido, todo el protocolo de importación de productos sanitarios está bajo el control de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, de la EMS. La EMS, para poder establecer permisos de importación, dependiendo de para qué se va a utilizar el producto que se va a importar, pues condiciona a que o bien tenga que estar bajo la supervisión de una autorización o de una licencia de importación, incluso para el fabricante, a la hora de poder desarrollar o elaborar el artículo, o no considera que es necesario que tenga esos niveles extras de control y simplemente con determinados controles que se establecen prepaso aduanero, a través de algunas de las estructuras de preinspección que se suelen dar, comprueban pues simplemente el hecho de comprobar que los productos pues cumplen con los reglamentos que marcan primero la Unión Europea, después cada Estado miembro y luego en algunas partes de la Unión Europea, algunas zonas regionales que pueden imponer algunos de los reglamentos o procedimientos propios que hay, ¿no? Supervisan que cumplen, por tanto, con las medidas estándares y cumplen sobre todo pues con las normas o estándares de etiquetado, marcado, envasado y descripción del producto, ¿no? En cuanto a las garantías, hay dos tipos de garantías, Andrés. Están las garantías de abastecimiento y las garantías sanitarias. Y luego están las garantías operativas. Las garantías de abastecimiento son las que pone la propia Agencia Española del Medicamento, ¿no? Aquella que normalmente hace un barrido o una supervisión para que el mercado no se encuentre desaprovisionado de mercancías, ¿no? Hoy en día a lo mejor algo cuestionado. Las garantías sanitarias son aquellas que, como acabo de mencionar, se aplican para determinados productos bajo esas licencias o autorizaciones o bajo esos controles que se pueden establecer. Y de cara al procedimiento de importación, como garantías, si las llevamos vinculadas al procedimiento de importación, en cuanto a deuda aduanera, pues las que habitualmente suele colocar o suele imponer el representante aduanero del OEA en representaciones directas por norma general y en las indirectas, pues normalmente el propio importador o licenciatario de la misma. Vale, pues bien, muchas gracias. Bueno, Andrés, ahí tienes tu respuesta. Otra pregunta que nos lo hace Juan de Dios, desde aquí, desde Murcia. ¿Cuáles son los productos vinculados a COVID-19 que tienen que llevar licencia de importación y control por SIFAEX? Vale, SIFAEX es el sistema electrónico, lo que antiguamente conocíamos como el Farmex o el Farming, ¿no? El sistema por el cual
cuando una mercancía llega a la aduana, tiene que pasar una preinspección y dentro de esa preinspección pues tiene que avisarse a estos técnicos pues, para que supervisen si el producto que va a ser incorporado es conforme a lo que marca la reglamentación. Entendiendo que la pregunta va orientada sobre el tema del COVID, en estos momentos hay una recomendación expresa por parte de CIFAX de Inspección de Farmacia que determina que las mascarillas quirúrgicas o sanitarias, los guantes quirúrgicos, los guantes de examen, sean del material que sean, da igual que sea un vinilo, un látex o un copolímero, son productos que en estos momentos, dentro de este mare magnum de productos que estamos todos los días escuchando, tienen que pasar por ese control de CIFAX. Por lo tanto, es bueno hablar con el representante aduanero de la OEA y el importador estar al tanto de saber que lo que está importando es este tipo de productos y, por lo tanto, anticiparse a su representante para que haga la solicitud. Perfecto. Y una última pregunta que nos manda también Juan, que no nos dice de dónde. Dice, ¿qué documentación es la que debe venir con los productos vinculados a COVID-19 para presentar en la aduana de importación española? Bueno, no hay una documentación especial en estos momentos que cambie el protocolo de importación.